Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Instituto Encuentro para la Plenitud Humana. Yo soy María Esther Ramos, directora y fundadora del mismo, y en esta tarde me honro en recibir con mucho orgullo y mucho placer a nuestro invitado especial, el licenciado Moisés Aldana, quien nos va a presentar una interesante e importante ponencia. Pero antes me permito brevemente dar una pequeña reseña de su formación. Él es licenciado en Derecho, tiene maestría en Educación y tanatología y doctorado en educación. Y nos está saludando desde el hermoso estado de Baja California, de Tijuana precisamente. Y es por medio de este cartel que muchos de los que estamos aquí o de quienes vayan a ver la grabación después desde nuestro canal o en la repetición en nuestros grupos de WhatsApp o nuestra página de Facebook por las que nos contactamos. La conferencia de hoy tiene un enfoque tanatológico, logoterapéutico, existencial, que nos va a llevar a la reflexión y es entendiendo tu finitud para vivir plenamente. Sin más, me voy a permitir cambiar de presentación para darle la bienvenida al licenciado y también si él quiere agregar algo más a su currículum, pues vamos a escuchar con atención. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la pantalla? Ahí está. Ok, Sí, sí, ya está bienvenido, listo. licenciado. Los micrófonos son todos suyos. Gracias, mi admirada Tana. Muchas gracias a todos ustedes por darse la oportunidad y el tiempo de que podamos compartir y platicar, e intercambiar puntos de vista y retroalimentarnos, ¿no? Porque finalmente nadie tiene la verdad absoluta. Como comentamos, hay tantos duelos como personas hay. Entonces, aquí la idea es que podamos compartir algunas experiencias, algunas situaciones, pero lo más importante es que nos hayamos dado este espacio. Un sábado en la tarde, ya tratar de bajarle al estrés, tratar de estar tranquilos y aprovechar de una manera muy sana y muy productiva esta tarde, ¿no? La verdad que a mí me da muchísimo gusto, Tana, el haberte conocido, que es parte de las coincidencias, dicen que son diosidencias, el hecho de estar aquí con ustedes. Entonces, la verdad que a mí la tanatología me llamó la atención. Yo tengo muy poco practicando esto, estamos hablando de unos 8 o 10 años, y yo la empecé a practicar pues, en mí, porque como ahorita vamos a ver, el tiempo nos va ganando, el tiempo va avanzando y el tiempo no se detiene. Entonces necesitamos ir entendiendo que vamos como subiendo una montaña, la vamos escalando despacio, a veces nos cansamos, nos paramos y seguimos subiendo, subiendo, hasta que llegamos a la planicie. Contemplamos el paisaje, contemplamos todo y luego vamos a empezar a bajar. Entonces yo así lo entendí como una parábola de vida y dije, bueno, tengo que entender que ahorita estoy en mi plenitud física, mental y demás, pero voy a empezar a descender y tengo que prepararme para eso, ¿no? Entonces yo así utilicé la tanatología, me gustó esta disciplina científica que prácticamente pues es relativamente nueva y la estoy utilizando en mí y para poder proyectar a los seres humanos que me acompañan estos conocimientos y estas experiencias, porque al final de cuentas los expertos en el duelo son las personas a las que acompañamos, aquellos que acompañamos a gente en duelo, ¿no? Entonces, la que sigue, empezamos con la proyección. Esta frase la escuché por ahí y me llamó muchísimo la atención. De alguna manera, me impactó, por así decirlo, ¿no? Porque lo analizas y lo leemos a través de la paulatina, o sea, de la paulatina, es un proceso lento, de la paulatina conciencia de la muerte. Cuando yo empiezo a entender que la muerte es real, o sea, que existe y que tarde que temprano
voy a ser parte de esas estadísticas. Entonces, cuando yo voy de manera paulatina, teniendo conciencia de la muerte, voy a aprender a valorar la vida, que esa es la idea, y la de los demás. Desafortunadamente ahorita, en esta sociedad que estamos viviendo, en este mundo caótico, muy bonito, pero muy caótico en el sentido de que no hay, no se valora la vida de los demás. Ahorita cualquier pelofustán, sicario, por 5,000 pesos anda matando otra vida. O sea, porque no tiene conciencia, no valora su propia vida y mucho menos va a valorar a la de los demás. Entonces, la idea es que vivamos plenamente y en conciencia cada uno de los minutos que, que Dios, el universo, este, nos permita vivir y seguir viviendo, ¿no? Esa es la idea de transmitir esta primera, filmina, que tengamos esa conciencia paulatina, ¿sí? La que sigue, por favor. Uno de los autores iberoamericanos más importantes, Jorge Luis Borges, escribió este pensamiento, este poema, que señala: yo no temo a la muerte, no le temo ni me entristece. Cuando estoy triste pienso, ¿cómo puedo estar triste si me espera esa gran aventura que es la muerte? Si tengo suerte, seré aniquilado, borrado totalmente. Y si no, si hay otra vida, la aceptaré como he aceptado esta. Peor que esta no será. Hasta puede ser mejor. No sabemos nada, pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte. Sí, o sea, finalmente es una reflexión de Jorge Luis Borges, una de las eminencias de los mejores escritores latinoamericanos. Entonces, quedémonos con eso. O sea, tarde que temprano vamos a morir, pero no sabemos qué pasa allá. Hay una parábola de de unos gemelos que están en el vientre materno, que están próximos a nacer, y que uno le dice al otro: oye, ¿qué habrá después de que salgamos por ese túnel? Señalando la parte vaginal de la mamá. Dice, pues no sé, dice, pero dicen que hay una persona extraña que le dicen mamá y que nos va a recibir tiernamente. Y le dice el otro, ¿tú crees en eso? Estás enfermo, dice, no sabes lo que hablas. Cuando salgamos de ahí ya no va a haber nada y se nos acabó esta, tranquilidad y este placer que tenemos aquí. Y le dice el otro, no, dice, yo tengo fe y confianza que cuando salgamos nos vamos a encontrar con mamá. Y el otro dice, no, ahí, ahí te vas a quedar. Dice, no, no entiendes tú este concepto de vida, ¿no? Que está generándose en el vientre materno. Entonces, finalmente, pues la muerte, pudiésemos pensar que así pudiese ser, ¿no? O sea, no sabemos qué puede pasar allá. La que sigue, por favor. El concepto de muerte. Y aquí sí me gustaría que interactuáramos todos. Recuerden que nosotros somos una sociedad desafortunadamente tanatofóbica. O sea, no podemos hablar de la muerte porque nos dicen, hey, no, no la invoques, no hables de ella. Incluso antes del COVID todos éramos inmortales. Llegó el COVID y nos dimos cuenta de que tenemos finitud y de que nos podemos morir. Y nos dio muchísimo miedo. Llegábamos a la casa, nos quitábamos la ropa, nos metíamos a bañar inmediatamente y ese miedo es un mecanismo de defensa que nos permite sobrevivir. Pero cuando ese miedo yo lo traslado a futuro, me genera ansiedad y no me deja vivir, como es el concepto de la muerte. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te imaginas tú a la muerte? ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo nos lo han hecho creer que es? ¿Como un esqueleto? ¿Un ser encapuchado? ¿O una entidad maligna que se lleva a las almas? ¿Es la muerte algo que viene por nosotros y nos arrebata de esta vida? O hasta podríamos decir, cómo se ha llegado a creer en el pasado, que es un ser que nos guía en nuestro camino al más allá, como un ser que nos va dando instrucciones en el tránsito sobre dos vidas, la terrena y la celestial.
Y lo que nos comentaba Benjamin Franklin, que en esta vida tenemos dos cosas seguras. Una, pagar impuestos y la muerte. Y esa frase la vimos en esta película de Conoce Joe Black. Joe Black, ahí personifican a la muerte con el personaje de Brad Pitt, pero la muerte era incorpórea, no tenía cuerpo. Este, Brad Pitt es el personaje que atropellan y la muerte lo revive porque se personifica en él. Al final de cuentas, el personificado va a avisarle a Anthony Hopkins, que es un empresario exitoso y de muchísimo dinero, que se lo va a llevar. Entonces, la parábola es cómo entendemos el concepto de la muerte, cómo es la muerte. Algunos tanatólogos importantes como Reyes Subiría y como incluso la propia Elizabeth Kubler-Ross decían que la muerte no existe. O sea, simplemente es otro plano, simplemente es otro estadio. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos hace tener miedo? ¿Sí? Porque ese miedo nos paraliza, ese miedo nos impide vivir, ese miedo nos impide avanzar, cuando es algo que vamos a tener tarde que temprano, ¿no? Se fue la imagen, mi querida Tana, de la presentación. Entonces, la idea es centrarnos en esta breve introducción para entender ese concepto. No podemos temerle a la muerte porque es algo a la que tarde que temprano nos vamos a enfrentar y vamos a estar ahí, ¿sí? Entonces, les digo, culturalmente a la muerte nos la han representado de múltiples formas, de muchísimas formas, pero siempre de formas muy dramáticas y de formas muy grotescas, pero no sabemos realmente cómo es, ¿sí? Entonces, incluso la muerte digna para mucha gente en los tiempos de los emperadores romanos era morir en la batalla. En México, los que se sacrificaban para los dioses eran los que habían ganado el juego de pelota, que es un juego muy complicado. Entonces era un honor morir por los dioses y por las deidades, ¿no? Entonces, no es algo, en esas culturas o en esos tiempos no era algo tan dramático como lo hemos querido ver en una sociedad de consumo y de tener. La que sigue, Tana, por favor. Un poquito más para arriba, la esperanza de vida en México, en nuestro país. ¿Cuál es nuestra esperanza de vida? En el 2022 la esperanza de vida subió hasta llegar a los casi 75 años en promedio. Ese año, en el 2022, la esperanza de vida de las mujeres fue de 78 años, 78,16, mayor que la de los hombres, que fue de 71,5. Esta esperanza de vida en el 2019-2020 bajó como 2 o 3 años, pero ahorita ya se volvió a recuperar. Aquí yo les pediría que hiciéramos un análisis y una reflexión. Yo tengo 61 años. ¿Cuántos años me faltan de acuerdo a este índice de esperanza de vida en México? Me faltan 10. ¿Y a ustedes cuánto les falta, no? No les pregunto la edad porque es un pecado para las mujeres preguntarles la edad, ¿no? Entonces, pero sí es una reflexión para que cada uno de nosotros la hagamos. Si yo me voy a esta edad, pues me faltan, a este promedio de edad, pues me faltaría un año, 10 años, perdón. Entonces, aquí también me viene a la mente una parábola, creo que es de Jorge Bucay, de un forastero que llega a un pueblo, llega de noche, se mete ya está muy oscuro y se mete al primer predio abandonado que ve y se recuesta. En la mañana despierta y se da cuenta que era un cementerio y empieza a ver las lápidas y dice, fulanito de tal, 8 años, sutanito de tal, 10 años, menganito, 11 años. Y él, al ver ese dato y muchísimos datos más similares, empieza a llorar y empieza a llorar desconsolado
Y pasa un vecino de ahí de la comunidad y le dice, oiga, señor, dice, ¿por qué llora? Dice, es que estoy viendo que aquí los niños en esta comunidad no viven mucho y se mueren muy chiquitos. Y eso me da mucha lástima y me da mucho dolor porque son niños que apenas estaban empezando a conocer la vida y por X causa fallecieron. Entonces él dice, dice, no, no, no se preocupe. Dice, lo que pasa es que aquí, por costumbre, a los niños cuando cumplen 12 años, se les regala un cuaderno para que en ese cuaderno vayan anotando los momentos más felices que ellos han tenido. Por ejemplo, se graduó de la primaria. ¿Cuánto tiempo fue el evento y que lo disfrutó? 3 horas. Luego, ingresé a la secundaria. ¿Cuánto tiempo disfrutaste el Se apagó tu Ahí está, micrófono. ya. Ajá. Entonces, me casé, otro tantas horas. Entonces dice, al final, cuando fallece, se suman las horas de las que fue feliz, se suman las horas que fue feliz y esa es su edad. Entonces, por eso usted está observando esas edades, pero realmente ellos murieron ya grandes, ya murieron adultos, pero le sumamos las edades, le sumamos los momentos y las horas en las que ellos fueron felices. Entonces, volvemos con esta reflexión. ¿Cuánto nos queda de vida? ¿Cómo la queremos vivir? ¿Amargados, tristes, peleando, rencorosos? Aquí en Tijuana me ha tocado platicar con muchas gentes, muchas personas, que le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, pues bien, dice, pero fíjate que me preocupa mucho los aranceles de Donald Trump y me preocupa mucho la posibilidad de que expulsen a muchísimos migrantes a Tijuana. Y yo les digo, ¿y podemos hacer algo? O sea, podemos ir a decirle a Donald Trump que no lo haga, que no le suba los aranceles. Son cuestiones que salen de nuestro entorno. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar de algo que sale de mi entorno? Y si nos avientan a los migrantes, bueno, Tijuana y México es una ciudad y un estado y un país muy, muy, muy hermanado y muy empático y tarde que temprano van a salir bien estas gentes. Sea, les vamos a dar cobijo con trabajo, porque aquí en Tijuana, por ejemplo, trabajo hay para el que quiera, siempre y cuando le guste trabajar y quiera emprender y quiera ensuciarse las manos. Entonces no pasa nada, pero todo el mundo quiere comprar problemas y conflictos que no son de ellos, que no son de nosotros. Lo mismo pasa cuando en consulta atendemos a nuestros dolientes, de que vemos que lo que les está preocupando no son cuestiones de ellos, sino que es que mi hijo, es que mi hija, es que esto, es que el otro, y la mochila está bien pesada. ¿Sí? Entonces, la labor que tenemos que ir haciendo es irles quitando esa carga. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve la oportunidad de consultar a una señora que cumplía 79 años hoy. O sea, me dice su hija, mire, que se la traigo hoy cumpleaños. Digo, no, pues para mí es una dicha. 79 años y que esté conmigo como parte de los procesos de celebración y empatado con esta plática, pues imagínense lo que les digo, las diosidencias, cómo se nos van dando, ¿no? Y al final lo que yo tenía por ahí no tenía nada para regalar, pero por ahí encontré ¿cómo se llama? Los sumarios o los sudarios, eso es lo que me enseñó Tana a hacer. Y ya se lo regalé. Y me dice, ¿y esto cómo suena? No, le digo, pues lo prende y como aromatizante para ahí. Ya se fue bien feliz con su regalo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con el tiempo que nos queda? Esta es la reflexión. La que sigue, Tana, por favor. Los 5 arrepentimientos más comunes antes de morir. Hay una autora que es una enfermera experta en cuidados paliativos y enfermos terminales que se llama Bronnie Ware. Esta enfermera compiló en un libro la lista de los 5 principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. La enfermera australiana, es australiana ella, reunió en su libro las confesiones honestas y francas de personas en sus lechos de muerte, lo que hubieran querido hacer o no hacer. Imagínense la gente ya inerte, ya siendo acompañada y ya en ese proceso de poder externar lo que sienten, cómo se quieren despedir.
Entonces, la enfermera comenta, encontré una lista grande de arrepentimientos, pero en el libro traté de centrarme en las 5 más comunes. Los pacientes de Ware eran personas que habían sido desahuciadas y esperaban en cualquier momento la muerte. Esto, dice, le permitió compartir momentos increíblemente especiales, dice ella, porque pasé con ellos las últimas 3 a 12 semanas de sus vidas. Imagínense el testimonio que ella recibió, la empática que tuvo que ser para escuchar eso. Entonces, la que sigue, por favor. Según Ware, antes de morir, los enfermos terminales tienen claridad sobre sus vidas. Es así que precisa las 5 conclusiones que se repiten en la mayoría de las personas. La primera sería, ojalá hubiera tenido el valor de ser fiel a lo que yo quería y no a lo que otros esperaban de mí. Siempre estamos esperando la aprobación de todo mundo, del vecino, del marido, del papá, de la mamá, y tienes que estudiar esto, pero papá, yo quiero estudiar esto, no, tú tienes que estudiar esto. ¿Y qué va a decir fulanito si yo hago esto? Entonces, al final, esto es lo más recurrente que ella encontró. Ojalá yo hubiera tenido el valor de ser fiel a lo que yo quería y no a lo que otros esperaban de mí. Esto se refiere a los sueños sin cumplir. Dice la autora que la salud trae una libertad que muy pocos se dan cuenta hasta que ya no la tienen. Hasta que ya la estoy terminando, ya entiendo que me vi frustrado. La que sigue, por favor. El segundo, el segundo error que más se encontraba, ojalá y no hubiera trabajado tanto. Afirma que de acuerdo a sus observaciones, esto fue más común en los hombres. Extrañaban la compañía y juventud de sus hijos y parejas. Sí, en la mañana atendía yo también a otra persona y aunque esta es una separación, me dice, fíjate que me pidieron que en la computadora de mi trabajo la iban a resetear porque iban a meter nueva información y tuve que quitar un montón de cosas mías. Y en una de esas encontré una foto de mi pareja, está separada ella, con mi niño. Dice, donde van caminando en la playa y él lo va agarrando, dice. Y me dio mucha nostalgia. Le digo, sí, le digo, pero él no está contigo, pero ¿quién se está perdiendo ese momento tan maravilloso? Pues el marido, porque está trabajando, porque se le encontró otra mona, lo que sea, pero él es el que se está desperdiciando esos momentos tan importantes con su pareja, con su niño. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos perdido una graduación o una primera presentación de un baile, de un ballet, de una exhibición de karate de nuestros hijos por haber trabajado, por estar trabajando, porque no puedo, porque si le pido permiso a mi jefe no me va a dejar? Entonces, ojalá yo hubiera trabajado tanto y hubiera disfrutado ese momento, esas vacaciones, ¿sí? La que sigue, por favor. La tercera, ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos. Muchas personas deciden reprimir lo que piensan para estar en paz con los demás, que tiene que ver con la primera. Es probable que muchas de estas personas con frustración hayan desarrollado su enfermedad por contener su amargura y su resentimiento. Y de esto Tana es experta porque ella nos ha hablado muchísimo de eso, ¿no? O sea, el sentimiento que no es expresado, lágrima que es reprimida, un órgano va a tronar por mí, ¿sí? Y de ahí vienen todas las enfermedades. Entonces, ojalá yo hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos, cómo me siento. Ahí es donde viene la comunicación asertiva, que es lo que estamos utilizando. O sea, me siento mal, me siento enojado, me siento esto, así que ahorita no voy a hablar contigo. Y le cambiamos el chip de decir, es que tú tienes la culpa. No, en este momento yo soy el que me siento mal y no discuto, pero expresamos el sentimiento. O cuántas veces tenemos que prestar 100 pesos, que son los únicos que tenemos, a la comadre o al compadre porque no les sabemos decir no. Y al final me quedo sin nada. Entonces, por eso es expresar el sentimiento y decir, no puedo prestarte porque este dinero es para mí. ¿Sí? La que sigue, por favor. El punto 4, ojalá yo hubiera mantenido contacto con mis amigos. Todos extrañan a sus amigos cuando están muriendo. Ahorita
Por ejemplo, en mi contexto personal, eh, mis amigos de la secundaria nos acabamos de reunir hace como 5 años a la fecha y cuando nos vimos por primera vez hace 5 años no nos conocíamos. No nos conocíamos porque ya evolucionamos. En la secundaria éramos unos niños, ahorita ya todos somos adultos próximos a ya pues ya de la tercera edad, ¿no? Entonces, pero ahorita es parte de ese dinamismo que hay, si se fijan, que los grupos de la prepa, los grupos de la universidad, o sea, ya hay una necesidad intrínseca de buscar a los contactos y buscar a los amigos, porque eso lo vamos a ver más adelantito. La 5, por favor. Ojalá me hubiera permitido ser feliz. La felicidad es una elección y hay quienes se dan cuenta de esto en sus últimos días. El temor al cambio hace creer que se está feliz, cuando en el fondo anhelaban reírse bien y hacer una tontería en su vida, porque estamos en nuestra zona de confort y tenemos miedo de salir de esa zona de confort, porque también es un tema cultural. O sea, usted cállese, ¿qué nos dicen los papás? Ustedes cállese, usted no participe, no te rías. Y nos van reprimiendo. Y en las escuelas igual. El niño que se ríe por nervios, creemos que se está burlando de nosotros. Pero es un tema cultural y es un tema de expresión. Pero aquí lo importante es ser feliz. ¿Cuál es la felicidad? Bueno, pues cada quien va a encontrar su motivo de felicidad y su concepto de felicidad, igual que el éxito. Entonces, pero lo importante es sentirnos feliz. Ahorita, por ejemplo, hay mucha tristeza y mucha depresión. Y si empezamos a hacer reflexionar a la gente, a nuestros dolientes o a las personas que se acercan a consulta, les hacemos reflexionar de que tienen salud, tienen casa, tienen pareja, tienen trabajo, tienen todo. ¿Por qué tienes tristeza? Que es algo también particular de los mexicanos, la tristeza, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a extrañar lo que no tenemos y a no disfrutar lo que tenemos, porque todo lo tenemos afortunadamente, ¿no? La que sigue, Tana, por favor. Hay un libro que todos, tanatólogos o no, debemos de tener la obligación de leerlo. El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y al margen de que es un tema existencial, al margen de que es un tema de logoterapia, es un tema personal que debemos de entender, ¿sí? Víctor Frank era un médico, psiquiatra austriaco. Él, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, él quiso huir de su país. Él tenía una visa, él y su esposa tenían visa para irse a Estados Unidos. Sin embargo, sus papás no tuvieron la autorización y no pudieron salir de Austria. Y él decidió quedarse. Él tomó la decisión de no hacer uso de ese visado y se quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Que a sus papás, los nazis, los recluyeron a los centros de exterminio y a su esposa y a él también. O sea, cuando él ya tenía la posibilidad de haberse ido y él decidió quedarse. Después de pasar por muchísimas situaciones en los campos de concentración que él va narrando en su libro El hombre busca de sentido, su liberación, ya cuando ganan los aliados y llegan a los campos de concentración a dejarlos libres, su liberación llegó el 27 de abril de 1945, pero con la ansiada liberación no acabaron sus sufrimientos. O sea, todavía sufrí 3, 4 años ahí encerrado y salgo y aún así sigo sufriendo, porque se encontraba físicamente exhausto, psicológicamente quebradizo, necesitaba un cierto tiempo para cruzar el tránsito hacia una vida normal tras los varios años de tensión almacenada y reprimida. Se le ocupaba tiempo adaptarse a la libertad, a esa nueva conceptualización de libertad. La que sigue, Tana, por favor. Entonces, el último día que permaneció en Múnich, después de la liberación y antes de iniciar el regreso a Viena, se enteró con detalles de la muerte de su mamá. Su mamá no pasó la primera selección al ingresar en el campo de Birkenau y entró directamente en la cámara de gas 4 días después de la despedida. Ella
Cuando se despiden, cuando ya los van a confinar a los trenes para que se fueran a los campos de concentración, él alcanza a ver a su mamá y se abraza fuertemente con ella y le da una despedida, un abrazo, y él le pide a ella que le dé una bendición y la bendice, y ella lo bendice a él. Entonces, desafortunadamente, o sea, él se da cuenta que 4 días después de esa bendición, la mamá es exterminada. Pocos días después confirmó su atormentada sospecha. Su mujer, de apenas 25 años, dejó la vida en Bergen-Belsen. La afligida añoranza de su mujer despertó en Víctor Frank otro inhumano recuerdo. Al ingresar en el campo, su esposa estaba embarazada. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías, por eso fue forzada a abortar. Esta fue la realidad que se encontró Víctor Frank al momento de salir. O sea, él tenía la oportunidad de haberse ido a Estados Unidos. Él decidió quedarse por sus padres. Los separan, son internados a campos de concentración en situaciones muy adversas, muy difíciles. Sobrevive y al final se encuentra esto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y me voy a dar, les pido permiso, les pido autorización para dar lectura a este capítulo en específico. Le corté algunas cosas de su libro, que se llama Cuando se ha perdido todo. Durante kilómetros caminábamos a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos continuamente el uno al otro, sin decir palabra alguna. Pero mi compañero y yo sabíamos que ambos pensábamos en nuestras mujeres. De vez en cuando levantaba la vista al cielo y contemplaba el diluir de las estrellas al tiempo que el primer albor rosáceo de la mañana se dejaba ver tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi esposa, imaginándola con una asombrosa precisión. Me respondía, me sonreía y me miraba con su mirada cálida y franca. Real o irreal, su mirada lucía más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, nostálgica, se cruzó por mi mente un pensamiento que me petrificó, pues por primera vez comprendí la sólida verdad dispersa en las canciones de tantos poetas o proclamada en la brillante sabiduría de los pensadores y de los filósofos. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. La que sigue, por favor. Entonces, percibí en toda su hondura el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias humanas intentan comunicarnos. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Intuí cómo un hombre despojado de todo puede saborear la felicidad, aunque solo sea un suspiro de felicidad, si contempla el rostro de su ser querido. Aun cuando el hombre se encuentra en una situación de desolación absoluta, sin la posibilidad de expresarse por medio de una acción positiva, con el único horizonte vital de soportar correctamente, con dignidad, el sufrimiento omnipotente, aún en esa situación, ese hombre puede realizarse en la amorosa contemplación de la imagen de su persona amada. Ahora sí entiendo el sentido y el significado de aquellas palabras. Los ángeles se abandonan en la contemplación eterna de la gloria infinita. Dice, mi mente todavía se aferraba a la imagen de mi mujer. De pronto me asaltó una inquietud. No sabía si aún vivía. Sin embargo, ahora estaba convencido de una cosa, algo que había aprendido demasiado bien. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o no, de algún modo pierde su importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y carecía de medios para averiguarlo. A lo largo de mi cautiverio jamás tuvimos contacto postal con el exterior, aunque en ese momento esa cuestión tan vital dejó de importarme. No sentía ninguna necesidad de comprobarlo. Nada podía afectar a la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o a la mirada amorosa de su figura espiritualizada. Si por aquel entonces hubiera conocido la muerte de mi mujer, creo
que aún así me habría entregado, insensible a la realidad, a la contemplación de su imagen y mentalmente habría conversado con ella con la misma vivencia y satisfacción. Sella conmigo tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor. Cantar de los Cantores, versículo 8, capítulo 6. Entonces, eso es lo que nos comenta Víctor Frank. ¿Qué es lo que lo mantuvo vivo? El amor. Esa imagen de su esposa, esa imagen del ser querido, porque él entró a la etapa de la espiritualidad, ¿sí? Y ya posteriormente, él ya cuando tuvo oportunidad de escribir su libro, nadie lo compró, por ahí, por eso quiero que lo lean, cómo batalló. Tenía otro nombre este libro, Experiencias de un psiquiatra en Auschwitz, nadie lo peló, hasta que poco a poco lo fueron perfeccionando, y ya ahorita pues es uno creo que está en el rango de los 10 libros más vendidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso, esta es una tarea obligatoria para todo mundo leer este libro, y aparte es muy sencillito, es muy, muy concreto. Entonces, la que sigue, Tana. De ahí entonces, ahora sí pasamos. No sé si han escuchado, Okinawa es una isla de Japón. Bueno, Japón es una isla, pero ahí a un ladito hay una que también es Okinawa, forma parte de Japón. Y Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, que también tiene que ver con lo de Víctor Frank, o sea, son paralelismos, ¿no? Víctor Frank por acá sufriendo y ellos sufriendo por este lado, porque ellos Japón era aliado de los nazis. Entonces, Estados Unidos hizo una de las incursiones más fuertes que ha hecho en el Pacífico y, se- y hicieron un desembarco en las playas de Okinawa, un desembarco tremendo. Se estima que en los 82 días de combate que se dio en Okinawa, murieron cerca de 100,000 soldados japoneses, 100,000, más de 12,000 estadounidenses y al menos 100,000 civiles locales, incluidos cientos que fueron obligados a matarse a sí mismos. Murieron los dos jefes, militares de los japoneses y de los estadounidenses, murieron ahí. Entonces los japoneses, ahí fue donde se implementó el tema de los kamikazes. Como había mucha fuerza, naval, ellos ahí fue donde iniciaron por primera vez que los aviones de combate a estrellarse contra los aviones, porque que era un tema de, de, este, de espiritualidad y de irse con Dios y demás, ¿no? Pero ahí se dio esa situación. Incluso al final, cuando vieron que los estadounidenses estaban llegando ya a la isla, la fuerza militar japonesa les entregaba granadas de mano a los civiles para que reunieran a su familia y detonaran y se mataran, porque hablaban que los estadounidenses venían a masacrar y a violar y no sé qué tantas cosas a sus mujeres y a sus niños. Entonces ellos preferían matar a palazos a sus familias o estallarse. O incluso llegaban, agarraban la granada y iban a los grupitos de los norteamericanos y se estallaban. O sea, así como hacen ahorita los musulmanes, ellos ya lo estaban haciendo. Entonces, así de cruenta fue la situación que se vivió en Okinawa. Por esa situación, Estados Unidos posteriormente decidió aventar la bomba atómica, porque no estaban dispuestos a arriesgar a más gentes y a más personas, a más soldados, por la ferocidad de los soldados japoneses y los civiles. Entonces dijeron, bueno, pues ahí van las bombas. Entonces, a pesar de esa situación, pudiésemos considerar que el habitante de Okinawa no tiene motivos para ser feliz. Fueron ocupados por una base norteamericana. Después de eso, les establecieron una base norteamericana que abarcaba una tercera parte de la superficie de su isla. Y económicamente, pues son los más pobres de Japón. No se han desarrollado mucho, no hay mucha infraestructura, los salarios son más bajos. Se instalaron muchos norteamericanos a vivir, se hizo el mestizaje. Pero ¿qué es lo que los mantuvo ahorita como uno de los espacios más longevos y más felices del mundo? En esas zonas azules que se hablan en el mundo, que hay una en California y otra aquí por el Caribe y Okinawa. ¿Qué es lo que los hizo? Pues hay muchas situaciones, pero entre otras importantes es que se generó el perdón. O sea, yo te veo a ti
norteamericano, te perdono y ahora eres parte de mi familia. Dicen que ahí hay una máxima que toda la gente que se reúne en torno a una mesa, al momento de sentarse y a comer, todos somos hermanos en ese momento. Entonces se generó muchísimo perdón. La que sigue, por favor. Y se generó, o se creó, o se estipuló, o se desarrolló lo que es el Ikigai. Según los japoneses, todo el mundo tiene un Ikigai, un motivo para existir, un propósito de vida, un motivo para levantarte a vivir cada día, ¿sí? Algunos lo han encontrado y son conscientes de su Ikigai, como Tana, pues ya lo encontró y es consciente de que la tanatología es su Ikigai, ayudar a los demás es su Ikigai. Eso, y sus animalitos de compañía son su Ikigai. O sea, todo eso, algunos ya lo encontramos, otros estamos en proceso, otros lo llevan dentro, pero todavía no lo están buscando. Este es uno de los secretos para una vida larga, joven y feliz, como la que llevan los habitantes de Okinawa, la isla más longeva del mundo. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los 10 principios básicos en los que se funda el Ikigai? Algo bien sencillo, y aquí está. Uno, mantenerse activo sin importar la edad. Ejercitarnos. Tana y los que de alguna manera hacemos el acompañamiento tanatológico, lo primero que les pedimos a las personas en duelo es que se activen, porque activándonos generamos oxitocina, dopamina, serotonina. No les pedimos que se entrenen para un maratón, pero sí para generar, que les permita activarse, que circule la sangre, que se genere la homeostasis en todos los órganos y demás, y mantenerse activo independientemente de la edad. El dos, toma todo con calma, elimina el estrés. Llegan a la consulta y me dicen, tengo mucha ansiedad. Y digo, llegó un muchacho el otro día y me dice, es que tengo mucha ansiedad. Le digo, ¿y en qué trabajas? Trabajo en una empresa transportista de personal, soy chofer. Es muy estresante, y más en Tijuana con tanto tráfico y traes gente a tu cargo, bajo tu responsabilidad, pues se estresa, ¿no? Y el tráfico y lo demás. Le digo, y cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? Ah, me pongo a jugar videojuegos, me dice. El videojuego, pues es otra cosa súper estresante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eliminar el estrés y quitarnos estas cargas que yo les comentaba al inicio de la plática. O sea, yo no voy a asumir cargas que no me tocan. Son de mi hija, la quiero mucho, pero ella las tiene que resolver. Mi hijo, que ya se está separando, bueno, pues él tiene que resolver esas cosas, ¿no? Sabe que aquí estoy, que lo voy a acompañar, pero él es el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, tenemos que tratar de eliminar el estrés y es cosa que a veces a nosotros como tanatólogos nos cuesta un poquito de trabajo evitar esa transferencia y contratransferencia. Y precisamente con estas estrategias de afrontamiento lo tenemos que hacer, ¿no? La tres, no comas hasta llenarte para cuidar nuestro cuerpo, para ayudar al metabolismo. Cuando tenemos oportunidad de ir a los restaurantes de comida japonesa, los rollitos son tres, cuatro rollitos y hasta ahí. Y nosotros nos vamos al buffet porque nos comemos hasta hartar. A la comida allá en Puebla, órale, éntrale los guaraches y todo el rollo, hasta allá, porque así nos enseñaron. Pero para el japonés dice no, quédate todavía con un poquito de hambre para que tu metabolismo trabaje bien y para que al ratito puedas comer bien. O sea, no te llenes. No sé si se han fijado que cuando comen mucho se nos inflama el estómago más con la colitis, gastritis y andamos bien incómodos y si vamos a dar una plática, puta, nos sentimos súper incomodísimos con los nervios, con el estrés y más lleno yo del estómago, pues reviento, ¿no? Termina la plática y ya lo que quiero es acostarme. Entonces tenemos que comer lo necesario, ¿sí? El punto cuatro, cuida a tus amigos, las relaciones que has construido. Y se fijan que este punto cuatro tiene que ver con el principio de la enfermera, que extrañas a tus amigos. Hay un estudio de Harvard que es muy famoso, que habla, y que ya es muy viejo porque le hicieron un estudio longitudinal a ese estudio, a esa investigación, de que habla que las personas más exitosas y más felices fueron aquellas que mantuvieron sus relaciones sanas, que tuvieron
relaciones sanas y constructivas. En ese sentido, es donde comentan que si tú te juntas con cuatro gentes depresivas, ¿quién va a ser la quinta gente depresiva? Pues uno. Si yo me junto con cuatro personas exitosas, ¿quién va a ser el quinto exitoso? Pues yo. Si yo me junto con cuatro gentes adictas, ¿quién va a ser el quinto adicto? Pues yo, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar los amigos y las relaciones que se han construido. El punto 5, entrénate para tu cumpleaños. A muchos les ha sido negado ese privilegio. Y muchísima gente se deprime porque va a cumplir años. Les da el sentimiento, les da el bajón, hay mucha expectativa y a veces pues como que no me satisfacieron en lo que yo quería. Pero festéjate, que es lo que yo le decía a la señora en la mañana de 79 años. Oiga, pues para mí, qué bueno que está aquí. O sea, y ojalá y a mí Dios me permita llegar a esa edad. Y ella ya lo llegó. Entonces, hay que festejarnos. Hay mucha gente que dice, no, para mí es un día normal. Pues no, no es un día normal porque gracias a ti el mundo ya no es el mismo. O sea, el mundo ya cambió. Porque tuviste ese esposo, porque tuviste hijos y por esos hijos ya cambió el mundo. Entonces, hay que celebrarlo. El punto 6, sonríe. O sea, aquí nomás veo a Tana y a la señora Matute y no las veo sonreír. Ah, ya sonrieron. Entonces, hay que sonreír. Tenemos que sonreír. Conectarte con la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes, que es parte de lo que también Tana nos ha comentado mucho, nos quitamos los calcetines y caminamos en el pasto, nos vamos a la playa o abrazamos un árbol o respiramos profundamente en un bosque o agarramos a nuestros animalitos de compañía y jugamos con ellos, que también es parte del contacto con la naturaleza, ¿no? La que sigue, por favor. 8, agradecer y dar las gracias. ¿Cuántos de nosotros damos por anticipado todo? Ah, es su obligación. Ah, pues, o sea, me levanto y en lugar de agradecer, estoy inventando madres porque tengo un montón de cosas ese día. Y se me olvida. Entonces, tenemos que agradecer, dar las gracias. Ahorita ya ni damos gracias porque nos sirven, nos atienden. Se ha perdido mucho esa cortesía. Entonces, necesitamos dar las gracias, agradecer. El 9, vive el momento, el aquí y el ahora. Lo que es el mindfulness, la respiración consciente, el aquí y el ahora. Porque yo les comentaba hace rato, a mí si el miedo me paraliza. Y si yo lo proyecto al futuro, me va a dar ansiedad. Entonces, la depresión es hacia el pasado, la ansiedad es hacia el futuro. Entonces necesito estar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Y el punto 10, sigue tu visión de vida. ¿Cuál es tu misión de vida? Bueno, vela descubriendo, vela buscando. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Sí? La que sigue, Tana, por favor. Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Este, que sí me gustaría para hacer una síntesis y una breve conclusión de esto. Uno, para mí, ¿qué es la muerte? Para mí, ¿qué es la muerte? Si quieren escribirlo por ahí, o si quieren abrir micrófonos con la autorización de Tana. Sí, aquí podemos ir leyendo cada pregunta y me regreso a la sala para ver Ujú, quién quiere participar respondiendo. ujú. ¿Quién quiere compartirnos para ti qué es la muerte? Nada más abran su micrófono o pueden escribir en el chat. Por aquí Sí, tenemos comentarios. sí, nos vamos avanzando y al final que comenten Ok, sobre. Ajá, ok. Para que cada quien vaya eligiendo la pregunta que se vaya a ajá. animar a responder. Pues aquí del licenciado que no las lea todas y luego ya nos vamos a la sala y cada quien elige la que quiera compartir. Y A ver, la primera sería para mí, ¿qué es la muerte? La segunda, ¿cómo me gustaría morir? Porque muchas veces no vamos a tener la muerte que queremos, o sea, sino la muerte que nos llegue. Entonces, ¿cómo me gustaría morir? 3, ¿a qué edad me gustaría morir? 4, ¿quién prefiero que muera primero, mi pareja o yo? Y ese es un tema bien interesante. Cuando estamos en los grupos, todo el mundo dice, no, mi pareja.
Pero acompañar a una persona que ha perdido a su pareja es complicado y ahí quiero verlos cómo lloran y cómo sufren porque están perdiendo al compañero, al novio, al amante, al amigo de toda la vida y un montón, o sea, es complicadísimo. De momento es lo primero que se nos viene a la mente, pero ya en la práctica es dolorosísimo. Cinco, una vez muerto, ¿qué me gustaría que hicieran con mi cadáver? O sea, ya tenemos un plan de prevención en el cual nos van a incinerar o nos van a velar, qué es lo que queremos. Y lo único que seguro que tenemos es la muerte. Dos, seis, ¿qué epitafio me gustaría para mi tumba? Y no tanto, pues antes se usaba, ahorita ya no, pero ¿cómo quiero que me recuerden? Siete, ¿qué me representa más conflicto? ¿Morir o presenciar la muerte de un ser querido? Y ocho, y esta es la última, esta es la que con la que me gustaría que participáramos todos, es si hoy fuera el último día de mi existencia, ¿qué actividades realizaría? ¿Qué haría? ¿Qué haría hoy? Hoy a las 12 de la noche va a venir, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Ahí sí me gustaría que participáramos. Entonces, a ver, Tara, ¿tú qué harías, Tana? Bueno, yo creo que yo iría como que diferente a lo cliché, a la respuesta esperada de vivir como si fuera el último día de mi vida. Esa respuesta en lo personal me parece muy esquizofrénica, porque imagínate la locura que habría en mi ser de querer hacer mil cosas al mismo tiempo. Entonces no iba a morir en paz, iba a morir con la sangre toda llena de cortisol, de tantas hormonas del estrés generada por esa ansiedad de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo por el poco tiempo que me quedara. Así que lo que yo haría sería precisamente estar conmigo misma. A diferencia de que pudiera decir, yo le hablaría a mis hijos que llegaran rápido, no, porque para eso ya tengo un testamento vital escrito para que ellos lean mis últimas voluntades y mis últimas palabras. Así que lo que yo quisiera hacer es meditar, sentir mucha paz y estar conmigo misma para irme de este plano con toda la paz posible que pudiera encontrar. Eso es lo que yo haría, una meditación. Gracias. Sí, gracias, Tana. Sí, señora Matute. Muchas gracias. Yo he trabajado mucho en mis pendientes, licenciado Moisés, he trabajado mucho en ellos, tengo pocos. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio, esperando que la muerte llegue y sea a ella a quien le dé coraje tenerme que llevar, ¿sí? Me voy a morir algún día y estoy satisfecha y estoy correcta. La muerte, lo que ha hecho para mí es darle sentido a todos los días de mi vida. Entonces, si hoy va a ser el último día de mi vida, estoy en el momento correcto. He trabajado muchos pendientes, tengo muy pocos en la vida. Estoy lista. Excelente. No me quiero ir, pero estoy lista. Así es, así es. ¿Alguien más? Dice por aquí, creo que me gustaría morir acompañada, en lo que coincido con algunas personas, no eso soledad, e irme en paz porque he dado lo que he podido con errores y aciertos, pero siempre pensando en el bienestar de mi familia, dice Gabina Vázquez. Gabriela Blanco dice, si hoy fuera mi último día de vida, agradecería cada momento vivido escribiendo mis últimos pensamientos. Y Betty Entonces, Ceballos dice, la oportunidad de haber estado en este mundo y poder amar. Me gustaría morir acompañada a una edad donde pueda valerme por mí misma. Yo preferiría que mi esposo trascendiera primero. Me gustaría que me incineraran y mis cenizas quedaran en mi jardín. muy bonito. Sí, casi siempre, cuando nosotros hacemos, bueno, cuando yo en lo personal hago este ejercicio con los padres de familia en las escuelas, siempre comentan, yo saldría y yo disfrutaría a mi familia, disfrutaría a mis hijos, iría a cenar, iría a comerme algo que me gustara, le hablaría a mi mamá que está en México,
sea, cosas de ese tipo, ¿no? De alguna manera, agradecer. Pero aquí la respuesta es, ¿y por qué no empezamos ahorita ya, a partir de este momento, en el caso de Tana, pues arreglar todas las cosas que tenemos pendientes y saber diferenciar lo importante de lo urgente, que es importante, que es urgente, e irlo arreglando, ¿no? Porque desafortunadamente, pues la muerte no avisa, llega, y nadie está preparado para la muerte. Sin embargo, dicen la hermana de Steve Jobs, el dueño del Apple, que ya ven que él se enfermó de cáncer y al final estuvo con cuidados paliativos y demás, y que cuando ya estaba en la agonía y ya próximo a fallecer, que lo único que dijo, oh, wow, oh, wow, oh, wow, ¿qué vio? ¿Quién sabe? Pero se asombró, se maravilló. Y Elizabeth Kubler-Ross nos comenta, aunque es muy criticada y muy cuestionada por las nuevas tendencias tanatológicas, sobre todo por la cuestión de sus etapas, ella comenta que en el estudio que hizo de las personas próximas a fallecer y que tenían experiencias cercanas a la muerte, que ellos le referían que en ese momento que ellos veían el túnel y la luz, que venía la gente, venían sus seres queridos por ellos. ¿Qué Sus seres refieres? queridos los estaban esperando para llevarlos, para guiarlos. Entonces, al final de cuentas, si nos damos una embarradita de todo esto, pues debe de haber algo más. Debe de haber otro plano, debe de haber otra situación, pero al final de cuentas, sería lamentable que nos muriéramos sin haber vivido. Y la idea es esa, que vivamos plenamente. Yo lo que les digo cuando doy las pláticas, hablar de tanatología no es hablar de muerte, es hablar de vida y vida plena. ¿Cómo estamos viviendo? Por eso yo les comentaba al inicio de la exposición, esta plática tiene que ver en aplicarla en nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? Hacer una evaluación. ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? Para que el día de mañana, si yo no despierto, bueno, pues cuando menos generé conciencia en la gente más cercana, ¿sí? En la gente que estuvo a mi lado, ¿no? Entonces, esa es la situación, Tana. No sé si tengan algunas preguntas o algunas dudas. Por aquí comenta Norma Huerta, dice, si hoy fuera el último día me iría tranquila, agradecida por todo lo compartido este año que he estado en cama y cambiaron muchos roles y veo que mis hijos están preparados para la vida, pero desde luego que aún quiero seguir disfrutando de mi familia, de mi compañero e hijos. Tuve una muerte clínica y vi a mi hijo que trascendió y mis hermanos, pero aún viendo eso, pensé en mis hijos que están aquí y mi compañero. Me encanta ese libro que analizan. Muchas gracias por lo compartido. Yo creo que se refiere al de Víctor De Frank. Víctor Frank. Ajá, yo creo que sí. Sí, sí, pero fíjese, tuve Sí, una de muerte Víctor Frank clínica. dice. Ajá. Ujú. Tuve una muerte clínica y vi a mi hijo que trascendió. Entonces, al final de cuentas, es lo que comentaba Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? O sea, me están esperando. Sin embargo, también es lo que dice, platicaba yo el otro día con un abogado aquí de Tijuana que le dio un infarto. Afortunadamente a él el infarto le dio en Estados Unidos, en una tienda Walmart. Y en Estados Unidos pues, tienen por regla equipos de reanimación inmediatamente. Entonces le dio y lo reanimaron y lo sacaron del trance y se lo llevaron inmediatamente en ambulancia y el hospital allá se actúa muy rápido. Entonces le digo, oiga, ¿qué onda? Le digo, ya estaba a punto, pero no era su momento. Me dice, no, dice, yo estuve con Dios y me dijo que no era mi momento y me regresó. Entonces, hay momentos. ¿Cuándo? No sé. Cada quien debe de tener su reloj de arena, pero, pero lo importante es que esperemos ese momento con plenitud, con felicidad y no peleando con la gente, ¿no? Por ejemplo, les comentaba ese muchacho de que atendí en la semana que llegaba con mucho estrés a su trabajo. Él falleció su mamá hace 2 años, no hace un año, el año pasado.
y me dice que su mamá le marcaba por WhatsApp diciéndole, hijo, me siento mal, ¿por qué no vienes por mí para llevarme al hospital? Entonces él dice que se llevaba la panel de de su empresa que tiene GPS y que él iba corriendo por ella y la llevaba al hospital, pero todo enojado, todo molesto porque estaba en riesgo su trabajo porque lo podían correr. Entonces que eso él lo trae, pero el problema es que ahorita, después de un año, llega a su casa y llega exactamente igual de enojado y molesto y no valora a sus dos niños y se pelea mucho con con la esposa. Entonces le digo, entonces, ¿qué fue lo que te enseñó tu mamá? ¿Cuál fue la enseñanza de llegar por tu mamá todo enojado y llevarla? Sí cumpliste, pero ahorita traes sentimiento de culpa y demás. Y la enseñanza es que tienes que valorar a la familia y no llegar enojado con ellos, sino al contrario, amarlos, quererlos, porque eso es lo que tienes ahí y eso es lo que te enseñó tu mamá, pero no lo quieres ver o no estás en el momento de verlo todavía, ¿no? Entonces la idea es cambiar nuestra forma de ver las cosas, pues, porque la vida es muy bonita, quienes la complicamos somos nosotros, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, Tana. ¿Alguien que quiera participar con algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir o alguna Ay, pregunta que tengan para el licenciado? Bueno, yo le digo licenciado, pero también es tanatólogo, pero también es doctor, pero también es todo, ¿no? No, no. Entonces, ¿alguna pregunta? Aprovechen la sapiencia, la sabiduría y la experiencia. Gaby, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono Hola, para... buenas noches. Hola. Hola. Sí, yo quisiera, bueno, ahorita leyendo las preguntas que nos estaban, que nos estaban mostrando y que nos estaban enseñando, ya contesté una, pero es reflexionando acerca de todo de las preguntas, yo quisiera, decir algunas. Ujú. Y bueno, para mí, después de haber tenido también una experiencia no sé si fue un sueño, no sé si fue real, pero yo vi que me morí, ¿no? También igual me pasó, yo ascendí y me dijeron que no era mi tiempo, que me regresara. Después de eso, yo pedí una oportunidad. Yo dije, todavía no me puedo morir, ni siquiera me he casado, no, no tengo hijos, no, nada, estaba muy joven. Eh, ya después haciendo una reflexión de todo eso, yo ya no tengo mucho miedo a la muerte, ¿no? Yo digo, para mí la muerte es trascender. ¿A dónde? No sabemos a dónde, pero lo que sí es seguro tal vez que tengamos, que alguien nos está esperando, ¿no? Del otro lado, definitivamente yo pienso que es un ser querido el que va por, es lo que yo quiero creer, que va por nosotros, que nos espera, que hay otra cosa que no sabemos más allá y que sigue. Y trascender no nada más es lo que queda aquí es las enseñanzas o el amor o lo que pudimos transmitir a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Para mí eso es la muerte, no nada más. Saber que no nada más es la ausencia de vida o dejar un cuerpo físico, sino es algo más espiritual, algo que dejamos, el amor, las enseñanzas y todo lo que hemos dejado a través de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, Gracias. gracias, porque incluso es lo que yo les comentaba. Muchos de los tanatólogos que nos antecedieron, ellos comentan que la muerte no existe, que la muerte no existe, nos vamos a otro plano. Y hay una situación bien curiosa, por ejemplo, y esto lo comentaba mucho el doctor Reyes Subiría, que es el pionero de la tanatología en México. Él decía, cuando falleció mi hermana, dice, ella falleció y yo me acerqué a ella y nomás le di un beso muy por encima, dice, porque ella ya no era mi hermana. Dice, ese era el cuerpo que le dio vida a mi hermana, pero ya no era mi hermana. Dice, y hace la reflexión, que parece un juego de palabras, donde dice, porque mi hermana está en mí. Dice, porque si nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, Dios está en nosotros. Y Dios estaba en mi hermana. Y ella al fallecer está en Dios. Luego entonces Dios está en mí y ella está en mí. Entonces es una reflexión bien interesante donde decimos, bueno, ya el cuerpo que estamos velando en la velación, ya es el cuerpo de mi ser querido, pero mi ser querido ya está aquí.
Y no se trata de dejarlo ir, sino de dejarlo llegar a mi corazón, ¿sí? Porque Exacto. aquí está. Mm. Y al final de cuentas, esa es la muerte, pues. Por eso la muerte, mucha gente o ellos nos enseñan y nos dicen, la muerte no existe. Nos vamos a otro plano, ¿sí? Desgracia. Entonces, Gracias. Sí, realmente como luego decimos, cuando muere uno de nuestros seres amados, para nosotros aquí en este plano material es una despedida, pero para ellos a donde van es una bienvenida con quienes se fueron antes que nosotros. Y realmente aquí es un tema bien interesante porque todos tenemos una concepción de lo que es la muerte, eh, como si fuera una ensalada, ¿no? Porque son las creencias muchas veces impuestas por nuestros padres según las creencias de ellos. Y después viene lo que la religión que nos inculcaron decía y la religión que ahora adoptamos dice. Y luego las experiencias de quienes nos formaron desde niños, aunado a las experiencias propias, de tal forma que son conceptos y son constructos que tenemos que tener mucha filosofía y mucho pensamiento crítico y libertad. ¿Por qué libertad? Porque cuántas personas no he atendido que tienen el concepto de la muerte impuesto y algunos de estos conceptos son desde el castigo. Y ahí viene el que la muerte se ve como algo malo y feo. Pero cuando tenemos nuestro pensamiento crítico, nuestro albedrío, nuestra idiosincrasia, nuestras propias experiencias claras, podemos crear nuestro propio concepto de muerte. Entonces, esa es una opinión que yo puedo compartir porque, pues, tan solo los que somos tanatólogos de los que estamos aquí, simplemente el mito fundante de nuestros consultantes. No es lo que ellos creen, sino es lo que les enseñaron como creencia de lo que es la muerte. así es. Pues creo que Araceli Briceño quería. Y digo, perdón, Araceli Briceño, adelante, hermosa. Noches. Justo como ustedes comentan, creo que coincido que los que hemos tenido la fortuna de iniciar en este camino de la tanatología y reflexionando con estos temas, creo que tenemos una tarea muy importante y un reto que hacer. ¿Cómo con estas herramientas podemos a la gente justamente cambiar estos mitos fundantes y ver y hacerle notar que la muerte es pues algo que forma parte de la vida, ¿no? Y que la tarea en realidad a hacer está aquí justamente. ¿Cómo la vives o con qué te vas? Entonces creo que la tanatoeducación es una parte que sí debería pues de incidir, no solo cuando tratamos a un doliente, sino cuando nosotros tengamos la oportunidad en cualquier espacio de compartir esto. ¿Cómo te quieres ir? ¿Cómo vives ahora? ¿No? La muerte a lo mejor es lo de menos, o más bien con qué me voy de aquí. Muchas gracias, querida Ara, muy bonito comentario. ¿Alguien más? Adelante, Martita. Gracias. Nada más comentar que a mí lo que me ha servido mucho en la práctica profesional cuando estoy como tanatólogo, no recuerdo quién, pero fue un tanatólogo de corte psicoanalítico el que dijo, hay que llegar a la etapa de la aceptación en el duelo, la última etapa, aceptarlo, ¿sí? ¿Y qué es la aceptación? Entonces dice, la aceptación son dos procesos. Uno que es la introyección del muerto, ¿sí? Introyecto aquello, fue cuando trascendió esa persona
Ya nunca me la va a quitar nadie porque está introyectada, está dentro de mi corazón, de un lugar seguro de donde nunca ni Dios, ni la muerte, ni la suerte, ni nadie me lo vuelve a quitar. Entonces la tranquilidad y la aceptación de saber está dentro de mí. Ese es un concepto. Y el otro concepto para llegar a la aceptación total es discriminación, ¿sí? Me discrimino del muerto para seguir mi vida, ¿sí? Ya te tengo a ti, mi ser querido, introyectado en mí, en mi corazón, te llevo hasta que la muerte me separe de ti, ¿sí? Pero me discrimino de ti para continuar con mi vida, ¿sí? No me ato a ti, no me ato al dolor, no me ato al sufrimiento, te elaboro un duelo, pero sigo adelante. O sea, aceptación es introyectar al muerto y discriminarme del muerto. Nada más, gracias. Muy bien, muy buenos Sí, comentarios, muy sí. valiosas aportaciones. Dice, discriminar es desapegarse. Te preguntan, Martita. No, el apego es otra cosa. Discriminar es saber que el muerto sigue un camino, que no sé cuál sea el que elija yo creer, pero mi vida sigue con sus enseñanzas. Me discrimino del dolor, me discrimino del sufrimiento, me discrimino del de las ataduras que en algún momento pudiera anclarme a un duelo doloroso, ¿sí? Me discrimino del muerto porque él sigue su camino y yo tengo que seguir el mío. No es un desapego en sí. Espero haber sido clara. Muchas Sí, gracias. sí, al final de cuentas es parte de un proceso. O sea, ya esa conceptualización ya va a ser como, no sé, a los 2 años, pero o sea, es un proceso, o sea, dependiendo de cada persona, ¿no? Pero al final eso es lo que se busca, ¿no? Y ahorita los grandes debates que hay ahorita entre la tanatología moderna y es eso, de la aceptación, ¿no? O sea, ahorita el tema ya no es aceptación, sino el tema es la trascendencia, ¿no? Que es que el discípulo de, este, de, de Kubler-Ross, David Kelley. ya, ajá, ya sacó la otra situación. Y como yo les comentaba, al final de cuentas, cada persona es distinta, cada persona lo concibe, y es lo que andamos haciendo nosotros aquí. Les comparto, aquí en Tijuana, yo estoy trabajando con la Secretaría de Educación Pública Municipal. Tijuana es el único ayuntamiento de todo el país que tiene escuelas públicas a su cargo. Tiene 10 primarias, 3 secundarias y una prepa. Entonces, estamos haciendo trabajo tanatológico en las escuelas, atendiendo de manera individual a los niños en acompañamiento, bueno, los jovencitos más bien, primaria no, pero secundaria sí, acompañamiento individual con los jóvenes, con padres de familia y con docentes. Es lo que andamos haciendo, tratando de difundir la cultura del duelo, que es bien importante. Y andamos en eso. Luego sería interesante hacer una plática respecto al duelo en los adolescentes, ¿no? Que es otro tema. Que, por ejemplo, ahorita en la presentación que les di, muchas de las imágenes que vienen ahí son de inteligencia artificial. Lo del Pug y todo, de la niña que está el gatito, todo es inteligencia artificial. Y ese es un tema que vemos mucho con los niños, ¿no? O sea, Con la ya IA. no, a Canva ya no le compramos nada, todo lo subimos y se lo colocamos ahí, ¿no? Sí, Entonces, todo nos contesta el chat GPT, ¿no? Y todavía lo que falta. así, así es. Sí, Así es. licenciado, y también ahorita que comentó lo de David Kessler, creo David que Kessler, sí. él fue discípulo de Kubler-Ross. Así es. Después, cuando Kubler-Ross ya entró al hospital y estaba pues con su enfermedad, que era bien rebelde Kubler-Ross, yo en eso sí me identifico, porque todavía estaba en el hospital y quería seguir fumando, porque fumaba Sí. mucho. Quien la acompañaba era su discípulo David Kessler. Ujú, Entonces, ahorita ya no hablamos de la aceptación como la última etapa del duelo. Sí, bueno, según el modelo de Kubler-Ross, porque hay ujú, que ver que la Organización Mundial de la Salud nos habla de etapas y nos habla de tareas, según el tipo de doliente, las características del duelo con el que estemos trabajando. Pero ya el fin de la graduación del proceso en la sexta etapa, según David Kessler, es el aprendizaje, que es también lo que nos compartía el licenciado ahorita en la ponencia, ¿no? Pues que no has aprendido, o sea, ya tuviste esa experiencia y no has aprendido a valorar el tiempo presente con tus seres amados.
y te quieres vivir de los ojalá, ¿no? Como decía la conclusión de la enfermera de lo que nos compartía el licenciado. Ojalá hubiera esto, ojalá hubiera el otro, ojalá no hubiera trabajado tanto, ojalá hubiera vivido para hacer lo que yo quería, ojalá. Y después tiene una experiencia cercanas a la muerte y sigue uno cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿en qué momento aprendiste? ¿En qué momento el dolor te dejó el aprendizaje? Y esto es bien interesante porque también nos habló el licenciado del doctor Reyes Subiría. ¿Y qué cosas? A pesar de que Reyes Subiría estudió, dedicó su vida al doliente mexicano, y ahí nos habla de que lo que caracteriza el duelo de los mexicanos es la desesperanza y la tristeza. Su modelo de intervención no está protocolizado en la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo nosotros, por marketing, mercadotecnia, por lo que querramos, siempre agarramos el modelo de Kubler-Ross. Entonces, yo lo que les invito es a que analicemos el contexto en el que la doctora aplicó sus investigaciones, que fue en los cuidados paliativos. Y no todos los dolientes que nos llegan con las características de los acompañados por Kubler-Ross. Entonces tenemos que ampliar nuestra tanatoeducación, que hay otros modelos de intervención, que no todos son las etapas del duelo. De hecho, ya se habla de que decirle a un Tareas. etapa es imponerle una cronosidad, un calendario en el que vive su dolor con tanta ansiedad porque dice, es que ya debería de haber pasado esta etapa. Y el dolor se debe de sentir, no se debe de entender. Y nosotros, si desde que estamos con el paciente, cliente, consultante, doliente o acompañado, le hablamos como, es que estás en la etapa de, las etapas llevan, aquí se empieza y aquí se termina, aquí se empieza y aquí se termina, y el dolor no es así. No somos pañales desechables, porque los pañales desechables dicen, etapa recién nacido, ¿sí o no? De tantos Así meses a es. tantos meses. Y luego sigue la etapa 2, de tantos meses a tantos meses. Y se da por hecho de que una etapa de un recién nacido, ese pañalito ya no le va a quedar cuando ese niño tenga 1 año. Entonces le estamos imponiendo un traje al doliente y debemos de tener mucho cuidado de la semántica, de las palabras que utilizamos, porque están en un proceso de tanta hambre de encontrar respuestas, que muchos dolientes se quieren autoterapiar, autoacompañar, y es el momento que quieren que todo mundo les recomiende libros, empiezan a ver a los youtubers, a los influencers, a los tiktokers, que muchas veces ni tanatólogos son, y lejos de hacerse un bien leyendo y leyendo y leyendo, se hacen daño porque interpretan textualmente y literalmente como viene la información. Por eso es importante siempre tener de la mano a un profesional. Pero, ojo, un profesional actualizado, porque si bien yo entiendo que, por ejemplo, Reyes Subiría fue alumno de Kubler-Ross, por lo tanto, traía la escuela de Kubler-Ross, pero ya estamos en el 2025. Ya hay investigaciones, ya hay nuevos modelos, porque a Kubler-Ross no le tocó una pandemia como a nosotros, que vino a modificar todo el proceso de intervención. A Kubler-Ross no le tocó atender en línea de manera virtual como a nosotros. Entonces, también es importante que ampliemos, ¿no? Que tengamos otros autores, que tengamos otras, no sé cómo explicarlo, licenciado. Por ejemplo, Sí. ahorita, ¿no? Utilizar a Víctor Frank, entonces ya le estamos poniendo un aderezo a la tanatología, que es el sentido de la vida, ¿no? La Sí. importancia del sentido de la vida.
No Sí, sé qué opine, doctor Moisés. gracias. Sí, es que definitivamente, ¿cuál es nuestro compromiso como tanatólogos? O sea, yo el miércoles acabo de dar otra plática a través de Zoom. Hay un grupo que se llama Encuentros Tanatológicos, que también es a nivel nacional con el doctor Carballo, y me dice, ¿por qué no hablas de las etapas de Kubler-Ross? Dice, yo sé que tú no las... Entonces tuve que volver a entrar a esto, ¿no? Pero sí son como un referente pedagógico de inicio. O sea, todos los que iniciamos en el tema tanatológico, que empezamos con ellos, nos enamoramos con ella. Incluso ahí una señora me increpó porque yo le digo, cuando yo estudié cuidados paliativos, ella salió y dice, no, es que no es paliativista, es tanatóloga, me dijo. Le digo, no, pues es que ella era paliativista porque de alguna manera trabajó en los hospitales con enfermos terminales y los escuchaba y los atendía y demás. O sea, y por ejemplo, Gaby Pérez Islas, ella tiene 25 años trabajando esto y ella dice que yo soy Kubler-Ross 100% y por eso nos ha sacado los manuales, los duelarios. Y Ujú. esos duelarios, la verdad que desde mi perspectiva no nos ayudan absolutamente nada, ni ayuda al doliente, incluso hasta lo confunde y demás. Entonces, nosotros como tanatólogos lo que tenemos que hacer es leer, es aprender, es ver todas las corrientes. Por ejemplo, ahorita Martita nos hablaba del tema psicoanalítico, que a Sigmund Freud no le interesó mucho el tema del duelo, porque dijo es un proceso normal que todo mundo va a pasar y punto, nomás hizo su libro de los duelos y ¿cuál fue o su estudio no recuerdo cuál, pero, la melancolía, duelo y melancolía. Hizo duelo y melancolía y fue todo lo que hizo. Entonces nosotros como tanatólogos tenemos que, como esponjitas, absorber todo, porque yo no sé qué modelo psicológico o tanatológico voy a utilizar en el doliente que llegue. Todo mundo le dice a sus dolientes, ponte a escribir, ponte a leer, pero pues hay gente que no le gusta ni escribir ni leer, entonces, ¿qué opción le voy a dar? Sí, entonces son trajes a la medida, por eso tenemos la necesidad, es un modelo ecléctico, o Sí, sea, todo lo que ecléctico yo u pueda. holístico, que es Y, integral. Pero exactamente. fíjese, doctor, que yo tengo un grave problema. Estamos tan mal informados del concepto holístico que se van con la finta que son mancias, que son Ujú, prácticas herbolarias, medicinas tradicionales, y cuando les digo tanatología holística, batallo mucho porque cuando decimos holístico es integral. Y entonces, al grado de que yo ya creo que ya no voy a dar otra generación de tanatólogos holísticos porque es muy difícil que se comprenda el concepto, porque dicen, a mí no me gustan las brujerías, a mí las adivinanzas, pero es que bueno, ¿no? Entonces tiene toda la razón. Tenemos que ser curiosos y no quedarnos nada más con lo que me dijeron cuando tuve la primera escuela, sino tener conocimiento de todas las corrientes. Además, la tanatología viene de la filosofía. Tendríamos que estudiar filosofía, tendríamos que estudiar antropología de la muerte. Pero cuando pongo en un temario de tanatología, filosofía y antropología, las personas se sacan de onda. Entonces ujú, tenemos todavía mucho que pulir, muchas piedritas que son así es. fuertes, ¿no? Creo, Gaby quiere participar. Adelante, Gaby, por favor. Buenas noches, profesor. Excelente, excelente ponencia. Sí, aquí Gracias. menciona algo muy importante. Elizabeth Kubler-Ross, cuando ella trabajó, no hay que olvidar que ella trabajó con moribundos. Ajá, obvio. Y nosotros estamos trabajando con una parte, vamos a decirlo, con el moribundo, pero con el sobreviviente. La Mm, teoría de Elizabeth Kubler-Ross nos abrió excelente camino para entender estas etapas del duelo, pero son etapas del duelo, pero con moribundos. Pero si nos vamos con los sobrevivientes, ajá, con los que quedan en el aquí y el ahora, vivos, entonces estamos hablando de que tenemos que trabajar otras situaciones. Exactamente lo que mencionábamos, las tareas que tenemos que llevar. Además, cada persona, no hay que olvidar, cada persona vive el duelo de diferente manera.
Cada persona lo va a sentir y lo va a manifestar de diferente manera. Además, lo va a manifestar desde sus propias herramientas, desde sus propias creencias y desde la relación que tenía con la persona. ¿Por qué? Porque podemos tener un ejemplo. Es un papá que tiene 12 hijos. Ujú. Ese papá muere y cada hijo va a relacionar y va a reaccionar ante la muerte de ese papá de diferente manera. Ujú. Porque va a haber el que va a llorar, va a haber el que va a estar aislado, va a haber el que se va a desgarrar las vestiduras. Cada uno lo va a vivir de acuerdo a la relación que tenía con él. Y cada duelo en cada persona, así como somos únicos e irrepetibles, lo vamos a vivir de diferente manera. Cada persona va a llevar su proceso y a su modo y a su tiempo. Y una crítica que sí dijo, lo que dijo de Gaby Islas, ajá, en uno de sus manuales dice y mencionó que el duelo ¿cómo lo dijo? Y ya estuve en una entrevista porque yo la vi, la escuché más bien, que decía, el duelo lo curamos en 8 sesiones. Dije, a ver, ¿cómo lo curamos? O sea, ¿estamos enfermos o cómo? Entonces, Así esa es. crítica, y sí, exactamente estamos hablando que son manuales que a nosotros no nos pueden funcionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que cada persona es única, es holística, es integral, todo lo afecta, todo, todo. Le afecta lo económico, lo afecta lo físico, lo afecta lo social, le afecta el clima, todo, todo, todo está relacionado. Y si no vemos todos esos factores en cada uno de nuestros pacientes, pues entonces estamos viendo que un paciente, pero de forma general. Ujú, que le vamos a dar su pastillita para el dolor de cabeza y ya no me interesa, ¿no? O sea, vamos a dar el paracetamol y no es cierto. Ahora, también igual, también Elizabeth Kubler-Ross también fue cuidadora paliativista. ¿Por qué? Porque estaba al final de la vida. Y de alguna manera el estarlos escuchando, tratando con ellos, les estaba paliando el dolor, pero a través de la escucha. Sí, tenemos muchas herramientas para trabajar dentro con nuestros pacientes en terapia, vamos a decirlo, en este proceso de acompañamiento tanatológico. No es la escritura, no es vamos a hablar, es cada uno, vamos a diseñar la terapia o de acompañamiento para el paciente. No, no el paciente se tiene que adaptar a nosotros. Somos nosotros quienes nos Definitivo. tenemos que adaptar a ellos. Y es desde ahí donde tenemos que empezar a ver la diferencia. Tenemos que escanear muy bien nuestro paciente, ajá, para ver cómo vamos a trabajar con ellos. Hay personas, por ejemplo, yo tengo una paciente que es de Chiapas, es una señora que no sabe leer y escribir, pero para una manera que yo trabajara el duelo con ella, yo tuve que aprender con ella a bordar. Y fue durante la pandemia. Sí sé bordar, pero ¿cómo era la manera que ella hablara conmigo? A través de un dispositivo, a través de una pantalla, era que ella me enseñara a bordar. Y me enseñó a que un bordado habla por nosotros, una aguja, un hilo. Otros pacientes dicen, yo tejo. Ok, vamos a tejer. Pero cada una, desde su herramienta, desde su ser, nos va a hablar y va a trabajar el duelo en su ritmo, a su tiempo, a su modo. Aquí nosotros estamos de este lado para escucharlas. Exactamente es el acompañamiento que vamos a hacer. Nos puede llevar 8 sesiones, como dicen Gabriela, o nos podemos llevar años, años, para que ellos exactamente resuelvan. Y lo que dijo Martita, esa parte de lo que dijo, me tengo que desprender de ellos. Ujú. No es discriminar mi dolor, es de permitir que ellos avancen y yo también avanzo. Ujú. Entonces, es excelente. Martita, me encantó tu reflexión. Deberías de ponerla en el grupo para que todos los que trabajamos con esta parte tengamos esa frase súper de la mano para ellos. Ujú. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ti, gracias, querida. Gaby. Gracias. Nada más comentar de lo que dice Gaby, también una de las cosas que, híjole, te pone en jaque cuando a mí me toca mucho, atiendo mucho familias en duelo y a veces unos, como dices, somos únicos, irrepetibles, irreemplazables y se arman unas catorrazos de repente en la consulta, precisamente porque uno está enojado y a uno lo hicieron participar a fuerza, el otro está porque llore y llore y atender familia en duelo hay que tener todavía más herramientas, Y sobre más todo cuando trabajamos empatía. con niños. Sí, bueno, yo los niños,
procuro ignorarlos. No, O yo No, sea, sí no, trabajo no más procuro con fíjate, niños. ignorarlos, pero tengo pocas herramientas para con niños, ¿sí? No, yo sí Pero trabajo más con niños. Ujú. no, no, a ver, no. es que el tema de niños es importante. Sí, mucho. El tema de niños es importante, pero para el niño no es tan traumática la muerte Fuerte. o la pérdida, sino para los adultos. Y acuérdense que el duelo es un comportamiento adquirido. Sí, de Entonces, acuerdo. cuando uno atiende al niño, Ujú. yo puedo atender un niño o incluso un joven en la secundaria, pero llega a su casa y el escenario es exactamente el mismo. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar? Con Ujú. los padres de familia, para que ellos entiendan el concepto de duelo y la cultura del duelo. Y a los niños y a los jóvenes les damos otro tratamiento que ya tiene que ver con la interacción, con el correr, con el caminar, con todo ese tipo de situaciones. Pero sí es importante atender porque las características de los niños es que el niño somatiza. El niño somatiza. El niño de repente no mojaba la cama y con un duelo va a mojar la cama. Entonces No, y sí, sí es también se da mucho la culpa del sobreviviente muy marcado en niños, claro, ¿sí? por el Eso pensamiento sí que hay que mágico tener, egocentrista, por el exacto, hay que pensamiento tener mágico mucho Y egocentrista va a que cuidado tener con tiene. que ello. ver Así es. la etapa de la edad del Claro, niño. Claro, Claro, así es. claro. Algo que decía Gaby, nosotros no trabajamos con los muertos, trabajamos con los moribundos, trabajamos con todos. Ujú. Trabajamos con los moribundos, que es el acompañamiento cuando ya entra la tanatología clínica, ya en lo paliativo. Trabajamos con el doliente, que es el sobreviviente, pero los tanatopraxistas, los forenses, los que maquillan a los cadáveres, los que los preparan, los que los entierran, los médicos forenses, que son tanatólogos forenses, ellos trabajan con los muertos. Entonces, la tanatología está en la vida, en la trascendencia, en el momento de la trascendencia y en el dolor que queda después con los dolientes. O sea, trabajamos con todos. Y si alguien quiere, nada más una aportación, si alguien quiere leer al doctor Reyes Subiría, hablando de quienes, cuando trabajamos con familias, que hay diferentes personalidades, hay un compendio, pero ya si juntas todos los tomos, es así. Es así, y se llama Persona y Espiritualidad. Son como 5 tomos, ¿no? Y habla desde lo que es el ser humano, la evolución, las personalidades, lo que es ser persona, lo que es el duelo. Entonces, yo creo que es como la Biblia del doliente mexicano, ¿no? Del doctor sí. Alfonso Reyes Subiría, del que se habla poco, pero también, volviendo a Gaby Pérez Islas, hay que ver una cosa muy importante, es como nos decía una de mis maestras de la carrera de psicología, ¿por qué cuando se festeja el Día del Psicólogo todo el mundo pone a Sigmund Freud? Si él es psicoanalista, ¿por qué? Y la psicología es otra cosa. Entonces nos decía la licenciada, pues por la publicidad, por el marketing. Así ¿Por es. qué? Porque es el que más le metió en lo que es el marketing. Aquí el que no sabe marketing no vende. Gaby Pérez, su hijo es un licenciado en marketing, el hijo de Gaby Pérez. Y es con quien Gaby Pérez hace unos podcasts y él es el productor. Ahora, ¿saben ustedes cuánto cuesta una terapia con Gaby Pérez? No, pero Porque no hay lugar para estudiar con ella. yo tuve una paciente que fue de Gaby Pérez y después fue mi paciente. $200, como 4,000 pesos una sesión. Una sesión. ¿Quién creen que le da la cita y quién creen que la atiende y hace el llenado El hijo, de la entrevista y todo? Gaby el hijo, Pérez. No, no. entonces, hasta en eso debemos de tener mucho cuidado. Mucho, mucho, Tiene cosas rescatables. como todos. Como el libro este del viaje, Viajar la vida, tiene buenas intenciones, tal vez, Como todos, pero ya como cuando Como me todos. pones todos. la playera con No, frase, pero ya, no, no, cuando no, me vendes un duelario que son 50 no, hojas, no, que yo lo puedo bajar de Google y hacer mi propio duelario, que yo Mm. no puedo generalizar, no me quedo con Jorge Bucay. yo no puedo generalizar. Desafortunadamente,
El protocolo de duelo, de intervención de Jorge Bucay no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Yo, por ejemplo, me he acabado y he vuelto a leer libros de Kubler-Ross y de Gaby Pérez. No terminé en La muerte del amor, ¿o cómo se llama? Se llama... No, Sí, La muerte del amor, porque me empecé a encabronar. Entonces dije, esto es pura pinche mercadotecnia, esto lo meto a sí, ChatGPT. sí, hay cosas rescatables, pero no Entonces yo soy. lo que digo es lo siguiente. ¿Cuál es mi parámetro para elegir los autores, quienes vivieron la experiencia? Justo, justo, justo. Sí, ¿Por qué? Porque Elizabeth Kubler-Ross sabe lo que huele un moribundo. Sí, Es como cuando les digo a mis alumnos que se están preparando para ser cuidadores de personas mayores. En una ocasión yo hice un comentario y les dije, es que ese aroma viejo, ese aroma, una se ofendió. Es que no es para que se ofenda, porque científicamente la piel de un anciano huele. percibe por su cambio, por su La cambio enfermedad huele de feo. las El cáncer moléculas, de la huele. delgadez de su piel, se percibe un aroma muy especial a viejo. Ujú. Entonces, yo me quedo con el que tocó, con el que olió, con el que peleó. Ahora, ¿cómo Kubler-Ross no va a ser paliativista si ella fue Claro. quien hizo un hospices, hizo un Ujú, hospicio? ujú. Entonces, son muchas cosas, pero sí debemos de tener bien abierto Mente. nuestro pensamiento crítico, porque también hay quienes te venden una certificación y por el hecho de irte con la finta de la palabra certificación, pagas hasta el doble de lo Ujú. que te pueden dar de una constancia. ¿Por qué? Bueno, Porque son términos para definir los tipos de educación, que aquí el licenciado Moisés es el especialista, ¿no? ¿Qué es una certificación? Pues es que te voy a dar mi firma y el sello de mi academia de que estudiaste conmigo, es lo además. mismo. pero se van con la finta de que se ve bien fregón en un papel el hecho que diga certificado, ¿no? O Ujú, certificación, o me certifiqué. ujú. Pero entonces, pues yo sí les invito a que tengamos un pensamiento crítico y que nos vayamos formando nuestro propio lenguaje y nuestra propia concepción. Porque cuando llegamos perdidos al consultorio, si está perdido el paciente que no sabe ni qué pensar, ni en qué creer, ni por qué camino, se los digo porque yo así empecé la tanatología, porque era un revoltijo en mi cabeza. Esto me enseñó uno de mis maestros, esto me enseñó otro, esto dice el libro que leí, esto viene en una película, y esto me enseñaron en mi casa que es la religión, y esto me enseñó mi papá que no iba a ninguna religión, y bueno, pues entonces hay que estudiar, hay que leer, y hay que sacar, hay que investigar, y hay que sacar nuestras propias Sí. conclusiones. Así Ujú, es. Así es. así. Sí, ahorita, Tana, que comentabas desde la experiencia, a mí me sorprendió mucho, hay un autor que a nosotros en la maestría lo recomendaron mucho por el tema de espiritualidad, que es Francis Torralba. Francis Torralba es un español que tiene doctorados en teología, en filosofía y en no sé qué tantas cosas. Escribió más de 100 libros y muchísimas, es el referente más importante en cuanto a espiritualidad en su momento. Ujú. Y ahorita me lo encuentro ahí en YouTube, ya hablando desde su experiencia, porque el año pasado se le murió en un accidente subiendo una montaña un hijo de 26 años. Entonces ahorita él comenta, dice, yo todos mis libros, los 100 libros anteriores los hablaba desde la teoría, desde Ujú, el escritorio. Dice, pero Mm, este libro yo lo estoy escribiendo desde la experiencia de cómo sufrí, de cómo lo viví. Dice, y yo cuando esta experiencia se las narro a mis alumnos, todos callados, todos atentos, porque saben que lo estoy hablando desde el corazón y desde mi experiencia. Entonces, creo que él escribió un libro de Un hijo no debe de morir, algo así, Francis Torralba. ujú. Es nuevo, se lo recomiendo, por ahí lo voy a buscar, no lo he leído, y esa es la otra situación, que nosotros tenemos que recomendar libros que ya leímos, sí, claro. no que
no que, Ujú. porque en los grupos de chat todo mundo, recomiéndame un libro para un niño que acaba de perder a su mamá. Pues el niño que acaba de perder a su mamá lo menos que quiere es leer, ¿no? Entonces necesitamos leer primero Ujú. para poder recomendar. Justo. Tienes toda la razón, licenciado. Miren, yo les voy a confesar una cosa. Yo estoy, pues no escribiendo, grabando en pequeños audios. De hecho, quienes entraron conmigo a la de las decisiones al final de la vida, les pasé 2 pequeños audios donde estoy grabando unas experiencias de cuando murió mi papá. Eso yo lo inicié cuando me fui a Veracruz 2 años a estudiar, pues a observar, investigar cómo se viven los rituales funerarios en el sur del país y estuve allá 2 años y allá me tocó la experiencia más espantosa de mi vida en relación con lo que es la pérdida. Se me juntaron 9 duelos, viviendo yo sola en una ciudad que no conocía a nadie, me estaba volviendo loca. Me tuvieron que atender 6 especialistas y ahí empecé a grabar. Entonces me di cuenta de realmente lo que es vivir la muerte, sentir la muerte en carne propia. O sea, al grado de hacer cosas, de salirme en la madrugada, a hacer el hoyo donde iba a enterrar a uno de mis perritos que viví una muerte traumática. O sea, no, si supieran. Entonces, yo me agüité, ay, perdón por la expresión, o sea, es que así decimos en Tamaulipas, me agüité, o sea, se me bajó el ánimo de seguir con el proyecto de mi libro, porque ya todo mundo puede escribir un libro. Entras a ChatGPT, a la inteligencia artificial, le dices de qué quieres el tema y te redacta el libro. Pero ahorita lo que dice el licenciado tiene toda la razón, ¿no? Hablar desde tu experiencia, desde cómo te tocó el dolor a ti. Entonces, antier platicando con una colega, dice, es que cuenta tu historia, pero donde apliques la tanatología y las neurociencias. No, hombre, pues ya ayer ya retomé otra vez el tema, dije, claro, o sea, a mí háblame desde lo que ya sabías, cómo lo aplicaste y lo comprobaste en tu vida. Cuando murió mi padre, que yo ya venía en el autobús de regreso de Tamaulipas a Veracruz, yo decía, si en el más allá me conceden el deseo de conocer a alguien más, aparte de quienes me vayan a recibir, yo quiero echarme un cafecito con Kubler-Ross, porque quiero decirle que tiene razón en muchas cosas paranormales y que yo llegué a pensar y le quiero pedir perdón porque cuando estaba leyendo La muerte de un nuevo amanecer, yo llegué a juzgar a Kubler-Ross y llegué a pensar, esta mujer ya estaba volviendo loca, tanto contacto con el moribundo. Le quiero pedir perdón allá en el más allá a Kubler-Ross, porque cuando viví la experiencia de la muerte de mi padre, viví cosas fuera de lo normal. Entonces, es una buena estrategia leer a quien vivió de lo que te está hablando, porque de ahí en fuera todo lo demás ya te lo hace la inteligencia artificial. ¿Quieren que se los compruebe? Díganme de qué quieren que les ponga en el grupo de WhatsApp un folleto de un tema y con formato APA. Y en menos de media hora ya lo tienes. Así es. Entonces, si queremos nosotros marcar la diferencia, dejar una huella diferente, tenemos que vivenciar el aprendizaje, experimentar qué se siente tocar tierra con los pies descalzo antes de que le pongas a un paciente a que lo haga o a tomar agua solarizada para que sepas a qué sabe antes que le recomiendes. Si tú me dices, es que yo nunca he tenido una pérdida significativa en mi vida, no sé lo que es una muerte trágica, entonces vas a comprender y empatizar a tu doliente desde la teoría. No agarres ese tipo de pacientes y enfócate con los que te consta cómo se siente, o por lo menos cómo se siente un poquito aquello que te quieren compartir. Entonces, esto es muy delicado porque trabajamos con vidas. Y una palabra de nosotros mal dicha
o un comentario mal dicho en un momento inadecuado nos puede costar un cargo de conciencia de la reacción del paciente. No sé tú qué opinas, licenciado. Sí, ahorita me estaba riendo, bueno, sonriendo más bien porque en mis primeras experiencias yo atendía a una persona que, que andaba ella era una directiva de una maquiladora importante y andaba con un trabajador. Entonces, y ella, pues, era su amor platónico, a pesar de que era su empleado y él no la quería, la engañaba y demás. Entonces yo le di la libertad de que me escribiera por chat cuando se sintiera mal y demás. Y una vez yo estaba haciendo una tarea para la maestría o el doctorado, no me acuerdo, y me manda una canción y ya le digo, ¿y esta canción qué dice? No, dice, es que me puse triste y melancólica porque ahorita yo estuviera con fulanito, ¿no? Con su novio. Y le digo, oye, le digo, sí, pero no te estarás victimizando. Entonces, esa palabrita me dice, nomás estaba compartiendo con usted cómo me sentía. Buenas noches. Me borró del chat y dejó de ser mi cliente. O sea, nomás por eso, no, así, yo uno queriendo hacerla reflexionar, no te estarás victimizando y aparte porque yo estaba ocupado, ¿no? Entonces no entré mucho al tema, nomás fue así como para darle una reflexión, pero eso fue lo suficiente como para que me eliminara completamente, ¿no? Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Muchísimo cuidado con lo que decimos y en qué momento le decimos y cómo lo decimos, porque porque ahí viene el tema de los cuatro acuerdos, ¿no? No supongas, no te tomes todo personal y sé Pregunta. impecable con las preguntas, así es. Entonces sí tenemos que ser muy, muy impecables. Sí, a veces cuando no podamos decir nada, mejor el silencio. Así de sencillo que el silencio habla más. Sí, así es. Y pues bueno, querida comunidad, estamos súper, súper emocionados, pero déjenme aprovechar estos 3 minutitos que nos quedan porque yo también les traigo una invitación. Bueno, no una, varias. Y me confirman nada más, por favor, si se ve la pantalla nuevamente para poder compartirles la información. No me voy a llevar ni 3 minutos. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, bueno, quiero compartirles nuestros próximos eventos. Quienes ya están en el grupo de WhatsApp oficial del instituto, ahí les vamos a estar poniendo los carteles publicitarios. Si alguien de aquí que nos está acompañando no está todavía en ese grupo de WhatsApp, ahorita le voy a pasar mi número de celular para que si se quiere integrar, me diga la frase vida en plenitud para hacer referencia a esta conversación y yo la agregue para que esté al tanto de nuestros eventos. Miren, el próximo martes 18 de febrero vamos a tener un taller de terapia narrativa en el proceso de duelo. Si tú estás viviendo un proceso de duelo o conoces a alguien que está en proceso de duelo, este taller va a estar bien bonito, es 98% práctica, práctica y práctica. Esto es como un modelo de posibilidades, de terapia de posibilidades, la terapia narrativa. Bueno, y luego el 28 de febrero nos va a honrar Gaby Blanco, con su taller Heridas de la Infancia versus Heridas Emocionales Autoinfligidas. Y el 1 de marzo, estos dos últimos eventos son gratuitos. El 1 de marzo me voy a permitir compartirles un conversatorio sobre la importancia del cuidador de personas mayores. Entonces, estos son nuestros próximos eventos y aquí les dejo los contactos para quienes no están todavía integrados en nuestro grupo de WhatsApp. Tómenle fotito de pantalla o anoten mi número de WhatsApp 2211-050067. También tenemos página de Facebook, estamos así como Instituto Encuentro para la Plenitud Humana. ¿A dónde vamos a estar subiendo las grabaciones como la que tuvimos hace 15 días sobre... ¿Quién nos acompañó hace 15 días? No recuerdo si fue el conversatorio con el escritor. Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, con Moisés, con Gerardo, ¿no? Gerardo, ajá. Tuvimos un conversatorio y después, antes de él, tuvimos un taller con un psicólogo que nos habló de programación neurolingüística. Ujú.
Estos talleres, estos conversatorios, estas charlas, las vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para cuando tú quieras, a la hora que tú quieras y a quien se lo quieras compartir, puedas descargar la conversación o mandarle el link. ¿Cómo estamos? Así, Instituto Encuentro. Ahora, también ahí estoy subiendo las grabaciones, los audios con alguna que otra diapositiva de este libro de neurociencias, el lado B de las emociones. Son en capsulitas de 12 minutos, la que dura más dura 29 minutos, para que aunque tú vayas manejando, vayas haciendo deporte o estés haciendo otra actividad, puedas escuchar este libro. Ya casi vamos, ya estoy por terminar las grabaciones. Ahí están, Instituto Encuentro. Suscríbete. ¿Cómo te suscribes? No tiene ningún costo. Va a haber una campanita ahí en la página de YouTube. Toca la campanita y cada que estemos subiendo grabaciones, te va a notificar que hay una grabación nueva. Se los recomiendo mucho porque vamos a empezar a liberar talleres que tienen que ver con tanatología y con cuidados de personas mayores e intervención en crisis. O sea, clases que dimos hace 5 años, 4 años, 3 años, las vamos a empezar a poner gratuitas aquí en el canal del instituto porque ya tenemos un programa nuevo, con temas nuevos. Y pues es de esta manera como en nombre del Instituto Encuentro para el nombre, es que antes se llamaba Bienestar Humano, pero ya le cambiamos el nombre. El nombre del instituto, Encuentro para la Plenitud Humana, les doy las gracias por su asistencia, por su participación y un honor para nosotros, licenciado Moisés. No, gracias, gracias. La verdad es que en lo personal disfruté mucho esta conversación, me encantó, aprendí, la disfruté, pero también disfruté y me encantó tener aquí a todos ustedes, Lucy, Marisela, Maribel, Araceli, Marisol, Gwendolyn, Gaby Vázquez, Normita Huerta, Eddie Villegas, María del Carmen, Martita, Gaby, y pues los que están desde un Huawei, un iPhone, Betty Ceballos también, muchísimas, muchísimas gracias. Alguien que quiera cerrar en un minuto, ¿con qué se queda? ¿Qué se lleva? ¿Qué experiencia le provoca haber estado esta tarde? ¿Alguien que quiera cerrar? De una por una. Martita, venga Martita. Ok. Pues me llevo la experiencia de haber tenido una muy buena clase, de haber dicho, fueron 2 horas que bien valieron la pena. Hablar de la muerte es algo muy hermoso, aunque se oiga macabro, es hermoso porque le da sentido a la vida. Entonces, gracias porque haber compartido este espacio le dio sentido a mi sábado por la noche. Muchísimas Ay, qué gracias. bonito. Gracias, Y muchas hablando de gracias. sentido, el licenciado Moisés nos recomendó leer El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Pues ahí en el canal del instituto, en YouTube, está una velada literaria donde vimos ese libro y también está en 2 veladas literarias de 2 libros de Kubler-Ross y uno de Jorge Bucay, Cuentos para contar. Entonces, los abrazo Sí. con el alma, con el corazón. Saludos, bendiciones hasta donde se encuentren. Que tengan un sueño reparador, una excelente noche y una rica cena. Los queremos. Gracias. Buenas Sean noches. felices. Muchas Así gracias. es. Liz, Dios los bendiga. un super honor. Gracias, Sara. Gracias. Buenas Gracias. noches, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Gracias.